Bien, muchachos, gracias por conectarse. Bienvenidos. Buenos días a todos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Vamos a continuar con el tema que empezamos a revisar ayer, que es medición y cálculo de errores. Y vamos a hacer un par de ejercicios el día de hoy. Vamos a ver otros detalles en relación a su trabajo de práctica de laboratorio que ya hay que empezar a hacer. Y pues lo que salga en este día. Muchachos, antes de empezar, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, algo que quiere expresar? Muchachos, nada. No, maestro. Bien, les encargué que tuvieran a la mano por ahí un instrumento de medición, una regla, escuadra, lo que sea que esté graduado. Yo tengo mi flexómetro y mi escalímetro, y tengo mi credencial que voy a medir porque va a ser parte del ejercicio. Y entonces, pues ahorita lo vamos a usar. Vamos a aprovechar a que voy a compartir mi pantalla para empezar el ejercicio, muchachos. Vamos a revisar rápidamente lo que vimos el día de ayer. Muchachos, los que están entrando tarde, los 15 minutos son su tolerancia, no es para que empiecen a intentar conectarse. Los 15 minutos para que a los 15 minutos ya estén conectados, no 5 minutos después. Evítenme la pena de dejarlos en la sala de espera un buen rato hasta que se me ocurra o me dé cuenta que están ahí. Bien, muchachos, estábamos revisando el día de ayer mi presentación donde veíamos la medición, el concepto de medición, y llegamos hasta la determinación de errores. Bueno, vamos a darle oportunidad a que responda a mi máquina. Confírmenme si están viendo la presentación, muchachos, porque yo no los veo. Sí, maestro. Okay. Maestra. Entonces, revisamos aquí lo que es el concepto de medir, cuáles son los tipos de mediciones. Y bueno, finalmente que concluimos que para medir necesitamos comparar la cantidad que queremos medir con una que vamos a usar como patrón o referencia. Vimos que siempre que medimos cometemos error. Ese error proviene tal vez del aparato a usar o qué tan hábiles somos en usarlo, pero siempre hay que estar conscientes que hay un error cuando medimos. Y entonces lo importante no es evitar el error, porque el error siempre va a existir. Lo importante es que podamos determinar de qué tamaño es nuestro error y en base a eso ver si nuestras mediciones son buenas o necesitamos volver a medir, porque si tenemos errores muy grandes, pues no son, tal vez lleguemos a resultados que no sean válidos. Entonces, por eso es preciso conocer de qué tamaño es el error que estamos midiendo. Y vimos aquí cuáles eran las posibles causas del error, de dónde puedan provenir. Todo esto ya lo revisamos el día de ayer. Y llegamos finalmente a este punto en donde podíamos, determinamos o revisamos las ecuaciones que vamos a utilizar para determinar los errores, los diferentes tipos de errores que podemos determinar. Y encontramos estas tres ecuaciones. Primero, para determinar el error absoluto de una medición, vamos a hacer el promedio o la media aritmética de esas mediciones y vamos a restar cada uno de los valores que obtengamos en la medición. La característica de este error es que este error puede ser positivo o negativo, es decir, podemos medir, nos puede dar como resultado aquí un valor positivo o negativo. Y después, una vez que hemos calculado un error absoluto, podemos calcular un error relativo, que es qué tanto nos desviamos con respecto a la medición, qué tanto con respecto a la cantidad que estamos midiendo, qué tanto nos desviamos, y entonces eso lo obtenemos encontrando el valor absoluto del error, que llamamos absoluto, entre el promedio o la media o este valor que se supone que es el valor más cercano a la medida real. Y la característica de
error es que no tiene unidades. Y finalmente, una vez que determinamos el error relativo, podemos determinar un error porcentual. Un error que podemos expresar en porcentaje, simplemente multiplicando el error relativo por 100, y entonces eso representará qué tanto por ciento mi medida difiere de la medida real o de la medida que consideramos la más cercana a la real. Entonces fue hasta aquí hasta donde llegamos. El día de hoy vamos a hacer un ejercicio. Antes de pasar al ejercicio, muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? No, profe. No, profesor. Bien, vamos entonces, voy a mi siguiente lámina. En mi siguiente lámina está esto, muchachos. Está esta tablita donde vamos a calcular nuestros errores. Y decíamos, tengo una tarjetita, yo puse ahí mi credencial. Ustedes deben tener a la mano una credencial. Cualquiera sirve, cualquier credencial, son del mismo tamaño. Y me van a ayudar con este ejercicio. Vamos a designar 4 personas. Bueno, necesito 4 voluntarios que hagan la medición de esta tarjeta. Les voy a mostrar. No alcanzo a ver, no tengo aquí la... Ahorita que cambié el perdí la visión de la pantalla, pero bueno, me dicen si me ven. De esta tarjeta, muchachos, ¿sí la alcanzan a ver? ¿Esta credencial? Sí. Vamos a medir, vamos a medir en diagonal. Vamos a medir en diagonal qué distancia, qué longitud tiene. Es decir, vamos a medir la longitud de esta tarjeta. Voy a marcarla aquí en la imagen. Esa es la magnitud que vamos a medir. Vamos a medir de aquí de una esquina hasta la otra esquina. Desde luego en línea recta, pues tenemos una recta. Y esa es la longitud que vamos a medir. Esta va a ser nuestra medición. Y vamos a sacar los errores de esta medición. Por principio de cuentas, pues vamos a hacer 4 mediciones. Necesito 4 voluntarios que me digan su nombre, que tengan con qué medir y que realicen la medida de esta credencial, de esa tarjeta, y me la proporcionen, muchachos. Primer nombre. Yo, profe, Martínez. Ana Lilia Martínez. Nombre, Lilia. Ajá. Lilia, ok. Bien, Lilia nos va a hacer el favor de medir. Ahorita nos dices cuánto midió. ¿Quién más, muchachos? ¿Alguien más? Yo, profe. Nombre. Yo me llamo Raúl. Raúl. Bien, ya tengo a Lilia y a Raúl. ¿Quién más? Yo, profesor. Nombre. Samuel. Samuel. Ok, Samuel, gracias. Ya tenemos aquí a Lidia, a Raúl, a Samuel. Uno más, ¿alguien más? Rodrigo. Maestro. Rodrigo ya dijo por ahí, ya te ganó. Vamos a hacer otro ejercicio más adelante. Le damos oportunidad a 4 personas más diferentes. Bien, muchachos, entonces les voy a pedir que hagan esa medición que ya indiqué aquí en la imagen, que ya les indiqué aquí la pantalla. Espero que la vean. Yo no me veo, pero supongo que lo están viendo. Hay que hacer esa medición. Y ya que la tengan, ahorita me dicen, muchachos, ¿cuánto midió? Lilia, por ejemplo, ¿cuánto midió tu tarjeta? 9.9. 9.9, perfecto. La medida de Lilia fue de 9.9. ¿Qué unidades? 9.9, ¿qué? Centímetros. Centímetros, muy bien. Raúl, ¿cuánto mediste? 9.7. 9.7, muy bien. 9.7 centímetros. Samuel, ¿cuánto mediste? 9.9. 9.9, muy bien. Y finalmente, Rodrigo, ¿cuál fue tu medición? Igual, profe. 9.9. Sí. Son muy parecidos. Bueno, está bien. 9.9 centímetros. Entonces, si dan cuenta, muchachos, al menos vemos que hay uno que difiere. Entonces, generalmente puede suceder, va a suceder esto cuando una persona o varias personas miden la misma magnitud con un instrumento diferente. Incluso la misma persona con el mismo instrumento pudiera tomar
en más de una ocasión una medición diferente. Y entonces generalmente en la física, pues para corroborar que una medición sea válida, se tiene que hacer varias veces, ¿no? Que es lo que estamos haciendo en este momento. Entonces, teóricamente todas las tarjetas son exactamente iguales, es más, si las ponemos una sobre otra veremos que coinciden, pero tenemos cosas como esta. Está bien que haya variación, está bien porque nos permite ver este ejemplo, ¿no? Muchachos, vamos a calcular entonces, bueno, vamos a determinar esta medida que se hizo, la vamos a simbolizar como la medida, como esta X. Y entonces lo que tenemos que hacer primero es calcular el error absoluto. ¿Alguien se acuerda cómo calculamos el error absoluto? ¿Cuál es la fórmula para calcular el error absoluto? La sacamos de ver hace ratito. ¿A qué es igual el error absoluto? No te escuché, perdón. ¿Es restar la media aritmética de la media? Restar la media aritmética, restarle la medida, que es lo que tomamos acá. Estas son las medidas y esta es la media aritmética, la que tiene la rayita. Y bueno, entonces lo que necesitamos para calcular este error primero, necesitamos determinar la media aritmética o el promedio de estas mediciones. ¿Cómo hacemos eso? Acá lo tengo abajo el cálculo. ¿A qué va a ser igual esta media o el promedio de estas mediciones? Muchachos, díganme, ¿a qué es igual? ¿Es la suma de todo entre 4? Ajá, la suma de cada una de las mediciones, 9.9. Vamos a sumar todas las. 9.8. Vamos a sumarlas todas. Y luego vamos a sacar el promedio, 9.7. Recuerden que estamos en física, entonces las unidades también las debemos de indicar. No debemos de olvidar que son cantidades físicas las que estamos sumando. Y al final vamos a dividir entre ¿cuánto, muchachos? Entre 4. Entre 4. que son las cantidades de medidas que hicimos. Díganme, por favor, ¿cuánta es la suma de arriba? Estas 4 cantidades. ¿Por cuánto? 36, 39.4. 9.4. 39.4, ok. 39.4. Son centímetros lo que estamos midiendo aquí. Y eso dividido entre 4, ¿cuánto me da? 9.85. 9.85 cerrados, nada más. Sí. Ok, 9.85 centímetros. Entonces, esta medida que hicimos, este promedio que sacamos, teóricamente es la medida más cercana a la real, porque pues proviene de varias mediciones que se hicieron sobre el mismo objeto, y entonces, pues se supone que esta es la más cercana a la real, no la que hizo cada uno por separado, sino que este promedio es la más cercana a la real. Entonces, vamos a calcular el error absoluto de estos, de estas medidas. Y entonces ya tenemos aquí la fórmula. Vamos a calcular el error absoluto para la medida que hizo Lilia. Vamos a restar el valor de la media, 9.85 centímetros. Ya no voy a poner aquí los centímetros porque pues me estorban un poquito. Voy a indicar en esta columna que lo que estoy operando aquí son centímetros y con eso será suficiente. 9.85 menos la medida que hizo Lilia, que es 9.9, y de esa manera podemos obtener el error absoluto de la medida de Lilia. ¿Cuánto me da esto? 0. ¿Qué? 0.5. 0.05, ¿ok? Ese es el error absoluto que cometió Lilia o la medida de Lilia. Bien, y vamos a hacer lo mismo para el caso de Raúl. La media o la medida más cercana a la real es la del 9.85, que fue lo que calculamos en el promedio, menos la medida de Raúl, que fue 9.7. ¿Cuál es el error relativo que tiene la medida de Raúl? 0.15. 0.15. Y las otras dos son iguales, pues vamos a ahorrar un poquito de tiempo en este cálculo porque va a ser el mismo, pero lo voy a indicar, muchachos. Es importante que lo indiquemos como ejercicio y como, perdón, ya me equivoqué, 9.85, que en sus ejercicios que hagamos en el examen incluso,
que lo hagamos, indiquemos las operaciones, porque a veces nos equivocamos en el resultado. Y si nada más hacemos la operación en la calculadora, por ejemplo, y ponemos el resultado, pues yo ya no me doy cuenta si tenían una idea de qué es lo que estaban haciendo o no. Si se equivocaron nada más en la operación y tienen en la indicación de la operación que hicieron, pues puedo tomar en cuenta que tenían una noción de lo que estaban haciendo y que a la hora de calcular pudieron haber fallado. Pero si no ponen nada, si nada más me ponen el último resultado aquí, pues yo no veo qué es, de dónde lo sacaron y no sé dónde se equivocaron. Entonces, pues no puedo apreciar la parte del trabajo que hicieron. Entonces, la recomendación, muchachos, es que vamos a poner siempre, indicar la operación que estamos haciendo, no solamente el resultado. O sea, el proceso también es importante. Y entonces, en estos tres casos, el error relativo es esta cantidad. Pero el error absoluto, ya calculamos el error absoluto, ahora vamos a calcular los errores relativos. Permítanme tantito porque tengo por ahí algún par de retrasados. No, bueno, que llegaron tarde, pues ahorita les hacemos ver que se pongan las pilas. Muchachos, entonces vamos a calcular ahora el error relativo. Muchachos, hay que entrar a las 7:15, ya tiene 20 minutos que empezamos la sesión, por favor. Pónganse las pilas. Evítenme la pena de dejarlos tanto tiempo en la sala de espera. Bien, entonces, vamos a calcular ahora el error relativo, muchachos. ¿Cómo calculo el error relativo? Porque es igual el error. El error absoluto entre la media aritmética. El error absoluto. Pero recuerden que es el valor absoluto del error absoluto. Aquí no tuvimos ningún valor negativo, pero si tuviéramos un valor negativo, estas rayitas del valor absoluto me van a cancelar ese signo negativo. Y es importante porque vamos a ver que no debemos tener errores relativos negativos y desde luego no debemos tener errores porcentuales negativos. Error relativo, este es el valor absoluto del error relativo entre la media. Y entonces la característica de esto, como vamos aquí a dividir cantidades en centímetros y aquí abajo también en centímetros, pues la característica de este error relativo es que no tiene unidades, por eso le voy a poner aquí sin unidades, para que lo recordemos. Estas son preguntas, desde luego, de examen. Vamos a encontrar, el error relativo de esta primera medida, que es dividir el valor absoluto de su error absoluto, que es 0.05, entre la media, que es de 9.85. Si alguien me dice cuánto les da 0.05 entre 9.85, eso será el error relativo. 0.005. 0.005. Ok, gracias. Esto es importante también, cuando menos aquí, para que calculemos este error relativo, debemos tener al menos 3 decimales después del punto. Y porque a la hora que encontremos el porcentual, para poder encontrar un valor adecuado. Bien, vamos a hacer lo mismo ahora para el caso de la medición de Raúl, que él midió 9.7 centímetros y su error relativo fue de 0.15. Entonces, si dividimos el valor absoluto de 0.15 entre la medición, el promedio de las medidas de 9.85, obtenemos el valor de su error relativo. ¿Cuánto me da esto? 0.0%. Perdón, me escuché, 0.015. 0.15. Ok. Y los otros pues, son iguales. Los voy a indicar. Digo, no podría yo omitirlos, pero bueno, voy a indicar porque son exactamente iguales al primero. Pero debo de mostrar de dónde los saqué. 9.85 y me da a dar 0.05. Y bueno, así
con esta mecánica vamos a poder determinar los errores relativos de cada una de las medidas. Desde luego aquí se coincidieron las tres, pero pueden ser que las cuatro sean diferentes. De hecho, frecuentemente vamos a encontrar eso. Lo vamos a ver en el siguiente ejemplo, que pues tenemos generalmente medidas muy diferentes, no tan diferentes pues, pero sí pueden ser los cuatro valores exactamente diferentes. Y entonces vamos a tener cuatro valores diferentes de errores. Pero en este caso, bueno, coincidieron los compañeros. Estas cosas, estas credenciales pues son muy estándar, muy hechas a la medida, entonces pues es posible que por eso no haya tanta variación. Bien, entonces, muchachos, finalmente necesitamos calcular el error porcentual. El error porcentual, ¿cómo lo calculamos? ¿A qué es igual el error porcentual? El error relativo por ciento. Bien, el error relativo por 100. ¿Y cuáles son las unidades del error porcentual? Porcentajes. ¿El porcentaje? Por ciento. Porcentaje, ¿no? Por ciento. Sí. Eso es un porcentaje, la unidad es el por ciento. Y bueno, aquí vamos a representar la unidad para no estarlo escribiendo acá, no llenar mucho aquí. Entonces vamos a calcular ese error porcentual para el caso de la primera medición que hizo Lilia. Y este error porcentual va a ser igual a 0.05, que fue el error relativo que encontramos para esa medición. 2 veces 0.5 multiplicado por 100. ¿Y cuánto me da eso, muchachos? 0.5. 0.5. 0.5%, que es la unidad de esta columna y esta arriba. Bueno, vamos a hacer para la medición que hizo Raúl de 0.015 y lo vamos a multiplicar por 100 para encontrar su error porcentual. Muchachos, esos que llegaron tarde, les comento nuevamente que la entrada es a las 7:15, por eso les doy 15 minutos de tolerancia antes del inicio de la sesión. Hay que entrar a tiempo. Están entrando media hora después. Evítenme la pena de dejarlos en la sala de espera o de no dejarlos entrar. ¿Cuánto es aquí, muchachos? 1.5. 1.5. Si entran y se tienen que salir, pues ni modo, hay que volver a entrar, pero yo ya no puedo estar viendo si es la primera vez que entran o ya se están reconectando. Entonces, bueno, con la pena se tendrán que quedar algunos minutos ahí en la sala de espera. Muchachos, repito el mismo cálculo para los demás valores, pues es exactamente el mismo. Es 0.005 por 100 en este caso. Va a dar otra vez 0.5%. Y el último va a ser lo mismo. Ya está, entonces tengo estos cuatro valores. Bien, muchachos, aquí no hay mucho que ver. ¿Cuál fue el error más grande que se cometió? El de Raúl. El mío. Fue de 1.5% y todos los demás coincidieron es de 0.5%. Pues se dan cuenta, estos errores son muy pequeños y esto es creíble. Es decir, podemos tener errores entre 0 y 5%, a lo mejor ya muy exagerado cuando no hay una buena precisión de los instrumentos o de las medidas que hacemos, tal vez entre 5 y 10%. Lo que no podemos tener, muchachos, es errores más allá de ese valor, porque entonces algo está mal. Generalmente ocurre que cuando tenemos aquí valores de 50, de 500, de 150, es que nos equivocamos en alguna parte, entonces hay que tener cuidado. Y hay que recordar esto, un error, vamos a encontrar errores aquí entre el 0 y el 5%, máximo el 10%. Si tenemos errores mayores, hay que revisar nuestras operaciones porque es muy probable que nos hayamos equivocado en algún punto. Y nuevamente recuerdo, como estoy usando valores absolutos que tienen relativo, en este error relativo estoy usando valores absolutos, ya no hay aquí errores negativos. Aunque tengamos negativos en la primera columna, en la segunda ya no vamos a tener negativos. Y en la última, desde luego, tampoco, porque proviene de la segunda. No hay tampoco errores porcentuales negativos. Solamente los que pueden ser negativos son los absolutos.
¿Vale? Muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario con respecto a este ejercicio? Yo, profe, Sí. ¿que no en la primera columna sí tendría que ir negativo? Porque el 9.9 es mayor. Pues me dijeron 0.5, nadie me dijo, a ver, 9.85 menos 9.9 Es menos es menos 0.05. 0.5. Pues yo les hice caso y ustedes no me dijeron bien. Efectivamente, este es negativo, gracias. ¿Quién fue? ¿Quién me dijo? Ana Lilia. Ya, ok, ya fue tu medición. Entonces, efectivamente, bueno, aquí ya vemos el ejemplo. Este valor llevaba un signo negativo aquí, pero finalmente como aquí le sacamos el valor absoluto a este valor, este signo desapareció y obtuvimos este mismo valor. Si se dan cuenta aquí, aunque tenemos 0.5, de hecho lo tenemos en los tres casos, porque las medidas fueron la misma. Y ahí nadie me dijo nada, muchachos. Aquí tenemos. Cuídenme las manos porque me equivoco. Ustedes son los que están haciendo las cuentas. Bien, pero bueno, ya vimos aquí entonces, las tres cantidades eran negativas. Aquí, en el error absoluto, solamente una era positiva. Entonces, estas tres cantidades que eran negativas por el hecho del valor absoluto que está ahí colocado, entonces se convirtieron en positivas y vemos que en el error relativo ya ninguno es negativo. Desde luego, en el error porcentual tampoco. Entonces hay que tener cuidado en eso. Si estamos teniendo errores relativos negativos, es porque no le hicimos caso a estas metas del error absoluto. Teniendo errores porcentuales negativos, seguramente lo mismo pasó, porque pues no estamos tomando en cuenta esta característica de que es el valor absoluto del error. Gracias, Lidia, por darnos esos. ¿Algo más, muchachos? ¿Algo que quieran compartir? ¿Alguna duda adicional? No. No, profe. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió cómo hicimos este cálculo? Sí. No, profe. Muchachos, esos que están entrando tarde, no sé si se están reconectando, es la primera vez que entran, pero recuerden que la entrada es a las 7:15 y ahí está su tolerancia, no hay por qué esperar más para conectarse. Bien, voy a pasar a mi siguiente lámina, muchachos. Vamos a hacer otro ejercicio más. Vamos a pedir ahora, vamos a medir una hoja tamaño carta como esta, una hoja normal. Se supone que es una hoja estándar que todos las deben de fabricar al mismo tamaño. Y nuevamente con mi instrumento de medición les voy a pedir que hagamos la medición de la diagonal de esta hoja. A ver si lo ven. La diagonal nuevamente así, de esta hoja. Esa es la que vamos a medir y vamos a calcular su error a la hora de hacer esta medición. Desde luego voy a necesitar 4 voluntarios que me ayuden con estas mediciones. Yo, profe. Vamos a medir, en un momento, ahorita te pido nombres. Vamos a medir en diagonal esta hoja. Es una hoja tamaño carta. Y se supone que hay una medida estándar en las hojas tamaño carta y todos los fabricantes las deben de fabricar de la misma manera o cortar. Y entonces, pues vamos a ver si es cierto. Vamos a ver qué tanto varía la medición. Vamos a dar la oportunidad a los que no han participado. Díganme, ¿quién dijo yo primero? Yo. ¿Nombre? Nicole. Nicole. Ok, Nicole nos va a hacer la primera medición. Ahorita te pedimos tu valor. ¿Quién más? Número 2. Yo, profe. ¿Quién dijo yo primero 2? Yo, ¿Nombre? Ingrid. Ingrid. Sí, ¿Lleva E al final? sí, ¿Así? sí, sí. Ok, ¿quién más? Yo, profe. Maestro. Ya he ido a saber. ¿Nombre? Compañero que nos dijo. Misael. ¿Misael? Ujú. Ok, por ahí de fondo alguien más, una voz de chica, ¿quién nos dijo? Yo, Brenda. Brenda, bien, gracias por el apoyo. Ahorita les voy a pedir sus mediciones. Entonces tenemos 4 personas que están midiendo una hoja de papel de tamaño carta que es estándar, que todos
se supone estarían fabricados del mismo tamaño, pero vamos a ver sus medidas. Nicole, por favor, ¿cuánto mediste? 35.6 35.6, ¿ok? ¿Qué unidades fueron? centímetros. Centímetros, muy bien, gracias. Ingrid, 35 centímetros. 35, Sí. ¿ok? Muy bien. Misael, ¿cuál fue tu medida? 35.3. 35.3, ok, de acuerdo, 35.3 centímetros. Y luego, Brenda, ¿cuál fue tu medida? 35.6. 35.6. Sí. Ok, 35.6 centímetros. Nada más para corroborar. Nicole, ¿con qué mediste? Con regla. Con una regla. Ingrid, ¿con qué? Con una escuadra. Con una escuadra, muy bien. Misael, ¿cuál es tu instrumento de medición? Con una regla también. Una regla, ok. Y Brenda, ¿con qué mediste? Escalímetro. Con un escalímetro, muy bien. Entonces, si se dan cuenta, estamos obteniendo 4 medidas de una, pues de un mismo objeto que debieran de ser exactamente iguales, pero vemos que obtenemos medidas diferentes. Bueno, hay coincidencia en un par de ellas, pero en general todas son diferentes. Y bueno, pues eso es normal y eso va a ocurrir siempre. Incluso si alguien midiera las 4 veces, tal vez en alguna ocasión va a medir algo diferente. Y pasa por todas esas cosas que ya vimos antes, que ya platicamos antes. Entonces, eso es normal y es correcto. No hay ningún problema con que haya mediciones diferentes. De hecho, está bien. Porque lo que nos interesa ahora es precisamente ver cómo vamos a calcular estos errores absolutos, relativos y porcentuales de estas medidas. Nuevamente recuerdo, muchachos, cómo calculo este error absoluto para estas medidas. ¿A qué es igual el error absoluto? La media aritmética Menos el valor de la la medida. La media aritmética menos la medida. ¿Cómo simbolizamos la medida? Pues la medida es esto que tenemos aquí. Y la media aritmética, pues necesitamos calcularla porque necesitamos hacerlo para cada caso, porque los valores que vamos a tener en cada caso son diferentes. Ahora, calculamos la media aritmética con todos estos valores. ¿Cómo lo hacemos? Pues sumando todas las medidas que hicimos. 35.6 centímetros, que fue lo que midió Nicole, más 35 que midió Ingrid, más el 35.3 que fue lo que midió Misael, más 35.6 que fue lo que midió Brenda. Y entonces, como son 4 mediciones, pues tenemos que dividir entre la cantidad de mediciones que hicimos, en este caso 4, para encontrar la media aritmética o el promedio. ¿Cuánto me da arriba, muchachos, la suma? 35.375. Punto 5. Antes, perdón. Nada más la suma de arriba. 141.5. 41. 141.5, Ajá, punto 5. ok. Son centímetros. Y ahora sí, divididos entre 4. Ahorita me dicen, permítanme tantito, porque estoy medio sordo. ¿Cuánto da? 35.375. 35.375. 35.375. Si tenemos 2 o 3 decimales, está bien, vamos a dejarlos como tal. Hasta aquí ya, si tuviéramos más, dejémoslo hasta 3 nada más. Máximo 3 decimales aquí para poder hacer este cálculo. Si nada más tenemos 2 está bien, si no tenemos ninguno está bien. Pero si tenemos más de 3, solamente 3 vamos a usar. Bien, entonces ya tenemos la media, muchachos. Voy a poner la media por aquí a la mano para tenerla a la vista. Es de 35.375 centímetros. Recuerden que es el promedio de estas medidas.
Estamos trabajando en cantidades físicas, entonces no hay que olvidar las unidades. Eso es importante porque siempre tendemos a olvidarnos de las unidades. Muchachos, ya no nos va a dar tiempo terminar este ejercicio ahorita. Nos queda 1 minuto y medio. Solamente vamos a recordar que en este caso el error absoluto sí tiene unidades. Las unidades van a ser las mismas en las que estamos midiendo. Y en este caso van a ser centímetros. Los voy a colocar aquí para no estarlos escribiendo en cada parte del cuadro. Y vamos a calcular nuestros errores absolutos. Para empezar, el primero, el de Nicole, va a ser igual al promedio que tengo aquí arriba de 35.375 menos la medida que hizo Nicole de 35.6. ¿Cuánto me da eso? Menos Menos 0.225. Menos 0. ¿Qué, perdón? 225. ¿225? Sí. Ok, gracias. Entonces ya tenemos esa primera medida, muchachos. Nos quedan algunos segundos de esta sesión. Nos vamos a la pausa de los 2 minutos, muchachos. Se reconectan de inmediato. Están entrando muy tarde. En 5 minutos vamos a reiniciar la sesión. Por favor, nos vemos de nuevo en ese tiempo. Y vamos a seguir calculando los errores absolutos de Ingrid, de Misael y de Brenda. Hasta aquí, muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta? No. No, maestro. No. Vale, nos vemos entonces en 2 minutos. Nos reconectamos. Esperamos a que se acaben de reconectar y continuamos, muchachos. Los veo.